Soy Star-Lord, Star Wars XMQ-76. De repente, la habitación se llenó con el sonido escalofriante de múltiples puertas abriéndose simultáneamente. Desde las sombras, innumerables pares de ojos brillaban amenazadoramente, acompañados de gruñidos profundos y guturales que parecían prometer un final violento. El grupo de Peter se puso tenso, preparándose para lo que vendría. Rocket y sus amigos instintivamente se apiñaron más cerca, buscando consuelo en la proximidad mientras el miedo pintaba sus rostros. Rocket y Tef se movieron al frente, formando una barrera protectora frente a Lilla y Floor. Muy pronto, las criaturas salieron a la luz, revelando sus formas grotescas. Cientos de animales mutados, cada uno más horrible que el anterior, se encontraban ante ellos. Algunos tenían demasiados ojos, otros tenían extremidades donde no deberían tenerlos. Sus cuerpos estaban retorcidos, experimentos destrozados que salieron mal, un ejemplo cruel de los horrores de la manipulación genética que salieron mal. Una criatura particularmente grande que alguna vez podría haber sido un oso tenía una mandíbula de gran tamaño llena de dientes metálicos afilados, sus ojos demasiado pequeños para su cráneo distorsionado, brillando con una mezcla de confusión y rabia. A su lado, una criatura con el cuerpo de un felino grande, tal vez una pantera, se movía con una gracia inquietante a pesar de tener 6 patas de diferentes tamaños, cada paso una onda de músculo bajo un pelaje irregular. Luego vino algo parecido a un pájaro, con las alas grotescamente fusionadas a los lados, reemplazadas por apéndices antinaturales que parecían brazos humanos. Las plumas eran escasas y mostraban piel con cicatrices y chamuscadas, probablemente debido a repetidos experimentos y cirugías. Sus ojos, grandes y sin parpadear, escanearon al grupo con hambre y desesperación palpables. Entre la multitud de monstruosidades, un dúo de figuras caninas merodeaban hacia adelante, con sus cuerpos alargados de forma antinatural, con múltiples hileras de costillas visiblemente delineadas bajo sus pelajes finos y irregulares. Uno tenía 2 cabezas, cada una de las cuales chasqueaba y gruñía independientemente de la otra, una horrible demostración de simetría fallida. La espalda del otro estaba llena de protuberancias puntiagudas, temblando con cada gruñido, una armadura de bioingeniería que parecía protectora y dolorosamente restrictiva. Por último, la visión de una especie de pez arrastrándose sobre extremidades modificadas retorció el estómago de Peter con simpatía. Estaba claro que este ser nunca estuvo destinado a caminar sobre la tierra. Sus escamas estaban secas y agrietadas, sus branquias revoloteaban impotentes en el aire y sus ojos, demasiado acostumbrados a las profundidades de un ambiente mucho más frío y oscuro, se entrecerraban dolorosamente ante la intensa luz. Cada criatura era un testimonio de las brutales ambiciones del alto evolutivo, un crudo recordatorio del sufrimiento infligido en nombre del avance. Mientras permanecían allí, la línea entre víctima y agresor se desdibujó, unidos por un hilo compartido de agonía diseñada. La expresión de Peter se oscureció por la tristeza al contemplar a estos seres atormentados. Los recuerdos de una escena inquietante de Fullmetal Alchemist pasaron ante él. La trágica historia de Nina, la niña fusionada con su perro, que se negó a comer, hasta que finalmente, alguien le concedió su deseo de morir para poner fin a su miseria. Estas criaturas ante él reflejaban ese dolor y confusión, sus posturas agresivas se contradecían con sus gemidos de dolor y movimientos desorientados. Su tripulación también se dio cuenta de esta existencia torturada. Se miraron y un acuerdo silencioso pasó entre ellos. Entendieron que estos monstruos eran en realidad víctimas, experimentaron con ellos y los llevaron al límite como Rocket y sus amigos, pero mucho más extremos. Peter suspiró profundamente, su voz transmitía una gran resolución mientras se dirigía a su equipo. Hagámoslo rápido para ellos. No merecen más sufrimiento. Revan asintió solemnemente, su sable láser rojo se encendió con un zumbido bajo, proyectando un brillo siniestro en su rostro decidido. Al lado de Peter, Cosmo gruñó suavemente, con el cuerpo tenso mientras se preparaba para luchar y con los dientes al descubierto en una mueca de preparación. Howard simplemente frunció el ceño con lástima y amartilló su arma, listo para poner fin a su sufrimiento. Groot, elevándose sobre el grupo, se colocó de manera protectora frente a Rocket y los demás. Su voz profunda pero sombría retumbó por la cámara. Soy Groot. La mirada de Peter se endureció cuando las criaturas mutadas, sombras distorsionadas de la vida, dejaron claras sus intenciones agresivas. Sus cuerpos deformes avanzaron, saltando con una ferocidad nacida del tormento sin fin. El corazón de Peter se apretó, pero su determinación era inquebrantable.
Extendió las manos, con los dedos extendidos, y desató un torrente de relámpagos Sith. Los brillantes arcos de energía bailaron violentamente por el aire, golpeando primero a la criatura parecida a un oso. Su enorme forma convulsionó cuando la electricidad lo atravesó y con un rugido de dolor, se desplomó, quieto y en silencio. A su lado, el sable de luz de Revan se balanceó formando un arco elegante pero mortal. La hoja carmesí cortó el aire y se encontró con la pantera de 6 patas con precisión quirúrgica. La criatura apenas tuvo tiempo de gruñir antes de que su cuerpo fuera partido en 2, y el olor a carne chamuscada llenó el aire. Cosmo, con los ojos brillando con poder telequinético, centró su mente en el grotesco pájaro con alas fusionadas. Con un simple pensamiento, lo levantó del suelo, suspendiéndolo en éxtasis. Luego, con un movimiento rápido, le rompió el cuello. El cuerpo del pájaro cayó pesadamente, inmóvil. Goot, altísimo e imponente, estiró sus extremidades. Sus dedos se transformaron en zarcillos afilados que se lanzaron hacia adelante, empalando al dúo de figuras caninas. Gimieron cuando Groot retrajo sus extremidades, dejando que las criaturas cayeran sin fuerzas al suelo. Su sufrimiento terminó con su misericordioso golpe. Howard lanzó una lluvia de balas con su Tommy Gun y cada disparo encontró su objetivo. La criatura parecida a un pez, arrastrándose lastimosamente, recibió una ráfaga de balas que acabó con su respiración entrecortada. Su cuerpo se sacudió por el impacto antes de quedarse quieto y la luz se desvaneció de sus ojos. Mientras la batalla se desarrollaba, cada miembro de la tripulación de Peter trabajó con sombría eficiencia. El propio Peter se movía entre las criaturas con una agilidad mejorada por la fuerza, sus movimientos eran borrosos. Llegó a una criatura retorcida parecida a un gato con brazos de cangrejo biónicos y, con el corazón lleno de simpatía, usó su telequinesis para aplastar suavemente su cráneo, otorgándole un final rápido. Rocket y sus amigos observaron con una mezcla de horror y alivio. Sus rostros estaban grabados por el trauma de presenciar una crueldad tan necesaria. Entendieron la misericordia detrás de cada acción, pero la brutal finalidad de la escena fue abrumadora. Después de una matanza rápida y eficiente, Peter inspeccionó la habitación empapada de sangre. Su tripulación estaba a su lado, con expresiones sombrías y sus ojos reflejando una tristeza inquietante. Habían puesto fin al sufrimiento de aquellas criaturas, cada muerte era una misericordia, pero el aire estaba cargado del olor a sangre y carne quemada. Mientras el silencio se apoderaba de la cámara, la voz de Peter finalmente rompió el silencio. «Está hecho», murmuró, su voz era una mezcla de resolución y tristeza. Revan asintió en silencio, apagando su sable de luz, su brillo se desvaneció en un instante. Cosmo cerró los ojos y envió una oración silenciosa al cosmos por las almas perdidas que habían liberado. Howard, mirando la carnicería a su alrededor, simplemente puso el seguro de su arma y frunció el ceño aún más. «Groot, tan solemne como siempre», murmuró suavemente. «Soy Groot», y su voz resonó con un cansado alivio. Permanecieron allí, unidos en su sombría tarea, rodeados por la quietud de la muerte. En la sala de vigilancia con poca luz, un aire de inquietud flotaba mientras el alto evolutivo y sus lacayos observaban cómo se desarrollaban las escalofriantes escenas en múltiples monitores. La otrora charla clínica de los científicos y las órdenes estratégicas de los guardias se habían desvanecido en un tenso silencio, roto solo por el bajo zumbido de los equipos electrónicos y el ocasional arrastrar de pies inquietos. El alto evolutivo estaba frente a las pantallas, con los ojos muy abiertos con una mezcla de asombro y fascinación científica. La espantosa eficiencia con la que Peter Quill y su tripulación eliminaron a las criaturas genéticamente modificadas lo cautivó por completo. Cada miembro del equipo, desde el imponente Groot hasta el sombrío y fantasmal Revan, añadió una capa de intriga al espectáculo. A su alrededor, sus científicos y guardias intercambiaron miradas preocupadas. «Señor, ¿qué debemos hacer ahora?», aventuró uno de los guardias, con la voz llena de miedo. «¿Deberíamos prepararnos para evacuar? Están matando a los sujetos de prueba como si nada», otro científico, con las manos ligeramente temblorosas, añadió. «Aún podríamos escapar cortando su sección del laboratorio, pero tenemos que decidir rápidamente». El alto evolutivo apenas reconoció sus preocupaciones, su mirada fija en las pantallas mientras Peter reunía a su grupo para continuar su misión. Su determinación, a pesar del horror que enfrentaron, pareció profundizar su interés. «Míralos, tan únicos, tan diversos», murmuró, casi para sí mismo, las comisuras de su boca se contrajeron en una sonrisa inquietante. No fue hasta que escuchó la voz de mando de Peter a través del monitor.
Sigamos moviéndonos, todavía tenemos un ladrón de barcos que matar, que la fascinación del alto evolutivo se convirtió en una cruda comprensión. Lo que estaba en juego era real e inmediato, no una variable más en sus experimentos. Al alejarse de los monitores, la fascinación en su rostro se transformó en un ceño decidido. Envía a Warpig y a los guardias restantes como distracción, ordenó, su voz resonaba con autoridad. Y comenzar los preparativos para desconectar el laboratorio del planeta. Nos vamos inmediatamente, un científico dio un paso adelante, con una postura claramente vacilante. Señor, desconectar el laboratorio del planeta significará la destrucción de la contratierra. Todo nuestro trabajo, ciudades, pastos, montañas, se perderá. El planeta no sobrevivirá, la sala quedó en silencio, la gravedad de la decisión pesaba mucho sobre todos los presentes. El ceño del alto evolutivo se hizo más profundo, su mente corriendo a través de escenarios, cálculos y pérdidas potenciales. Finalmente habló con voz fría pero resuelta. Entonces se llevará a nuestros enemigos consigo. Siempre podemos empezar de nuevo en otro lugar. El sacrificio de la contratierra es un fin necesario. Asentimientos reacios pasaron por la habitación mientras los guardias salían rápidamente para cumplir sus órdenes. Los científicos, aunque visiblemente en conflicto, comenzaron sus propios y sombríos preparativos. Las pantallas continuaron parpadeando con las últimas imágenes de Peter y su equipo adentrándose más en el laboratorio, sin darse cuenta de los planes catastróficos ahora puestos en marcha. Mientras el alto evolutivo los veía desaparecer por los pasillos, su expresión era una mezcla compleja de arrepentimiento y resolución. A veces, para dar paso a nuevos comienzos, susurró a la habitación vacía, debemos dejar atrás lo viejo, el resonante ruido metálico reverberó a través de los laberínticos pasillos mientras la tripulación de Peter enfrentaba otro obstáculo más. Los caminos que alguna vez fueron acogedores, abiertos sin problemas por el alto evolutivo, ahora se transforman en fortalezas selladas de acero. Cada puerta, una gruesa losa de aleación, permaneció sellada. Peter, de pie al frente con Cosmo, sonrió al grupo detrás de ellos. ¿Listo?, preguntó, su voz resonó ligeramente en las frías paredes de metal. Sin esperar respuesta, Cosmo asintió, sus ojos brillaban con energía psíquica. Juntos, con miradas concentradas en sus rostros, desataron una ola de fuerza telequinética. La puerta se estremeció violentamente bajo el asalto invisible, el metal gimió como en agonía, antes de que finalmente cediera, arrancando sus bisagras y estrellándose contra el suelo con un estruendo atronador. Rocket, acurrucado junto a Lilla, Tefs y Floor, observó el espectáculo con los ojos muy abiertos. ¿Realmente tenemos que seguir haciendo estallar cosas?, murmuró, sacudiéndose una mota de escombros de su hombro. Peter se giró y caminó de regreso al grupo mientras le daba palmaditas a Cosmo en la cabeza. Quiero decir, probablemente podría abrir las puertas, pero ¿dónde está la diversión en eso?, preguntó, sonriendo. Mientras caminaban penosamente por la abertura recién creada, preguntó Floor. ¿Fue realmente correcto lo que ustedes hicieron allí? ¿Matarlos así? Su voz era baja, casi un susurro. Peter volvió a mirar al manso conejito con expresión sombría. Piénsalo, ¿te gustaría vivir en constante dolor, confusión e ira, o preferirías un final rápido e indoloro? El silencio cayó sobre el grupo, cada miembro reflexionando sobre las duras realidades que habían enfrentado. Después de un momento, asintieron colectivamente, aceptando la sombría misericordia de sus acciones. El rostro de Peter se suavizó y sus ojos recorrieron a sus amigos. Esas criaturas están en paz ahora, les aseguró suavemente. No más dolor. Mientras se acercaban a la siguiente barrera, una alarma repentina y estridente atravesó el aire en calma y el sonido de un clamor mecánico llenó el laboratorio. Las propias paredes parecían latir con urgencia. Se ha iniciado la secuencia de desprendimiento planetario, anunció una voz robótica por encima de las alarmas a todo volumen. T-15 minutos para el despegue. Los ojos de Peter se entrecerraron al darse cuenta. Está tratando de escapar, murmuró, su voz apenas audible por las alarmas. Sin perder más tiempo, avanzó, con las manos listas para atravesar otra puerta. Mientras concentraba su poder, la puerta explotó hacia afuera justo cuando una ráfaga de fuego blaster se dirigió hacia ellos. Instintivamente, Peter levantó la mano, el aire frente a él crepitaba con energía mientras absorbía cada rayo, su rostro reflejaba una sombría determinación. El fuego desintegrador cesó y, cuando el polvo se asentó, un grupo apareció ante ellos.
Al otro lado del umbral, una docena de guardias se agazapaban detrás de un refugio, con sus armas apuntando a la puerta. Y entre ellos, se alzaba una inmensa bestia creada mediante bioingeniería. Un imponente cerdo de guerra con ojos brillantes. Inserte aquí una imagen de Warpig mientras Peter y su tripulación se estabilizaban, listos para el conflicto inminente, el imponente cerdo de guerra dio un paso pesado hacia adelante. Su enorme estructura sacudía ligeramente el suelo y el brillo de sus ojos sugería una inteligencia fría y calculada en lugar de una ferocidad salvaje. Antes de que alguien pudiera hacer ningún movimiento, la criatura abrió la boca. «Ríndete ahora». Pero en lugar de un rugido gutural o un gruñido cruel, surgió una voz sorprendentemente aguda y claramente femenina, que hizo que todos vacilaran por un momento, incluso algunos de los guardias casi dejaron caer sus armas. Cuando la inesperada suavidad de la voz del cerdo de guerra llenó el aire, Howard no pudo contener su reacción. Se le escapó un resoplido, seguido de una risa burbujeante que parecía fuera de lugar en la tensa atmósfera. «Oh vamos». Se rió, agitando un arma. ¿Esperas que te tomemos en serio hablando así? Por el amor de Dios, eres un cerdo gigante. La risa de Howard, aunque inicialmente era un sonido solitario, resultó contagiosa. Una oleada de risas se extendió entre las filas, incluso tomando a algunos de los guardias con la guardia baja. Enmascararon sus sonrisas con las manos o volvieron la cabeza, pero el sonido de sus risas ahogadas era inconfundible en el aire tenso. El cerdo de guerra, al presenciar esta burla tanto de sus enemigos como de sus aliados, sintió una oleada de ira y humillación. Sus ojos brillaron con furia mientras permanecía allí. La risa, que resonaba en las paredes del laboratorio, pasó de ser un mero sonido a un penetrante aguijón de burla. Con un gruñido bajo que retumbó en su garganta, el brazo derecho del cerdo de guerra comenzó a moverse y transformarse. La carne y el metal se entrelazaron, zumbando y chasqueando, hasta formar un gran y amenazador desintegrador. Sin decir otra palabra, su expresión se endureció y levantó su arma recién formada. La risa murió abruptamente cuando la gravedad de la situación se hizo clara. Antes de que alguien pudiera reaccionar o pedir clemencia, disparó. Las explosiones fueron erráticas y furiosas, y cada una encontró su objetivo entre los guardias que se habían reído. ¿Cómo te atreves a reírte de mí? Cosmo suspiró y se volvió hacia Howard. ¿En serio, no podrías mantener el pico cerrado? Howard hizo un gesto hacia el cerdo furioso. ¿Qué? ¿Se están atacando entre sí? ¿No es eso algo bueno? De mala gana, Peter tuvo que admitir que Howard tenía razón. Aunque nunca lo admitiría, en los pasillos laberínticos del laboratorio del Alto Evolutivo, Peter Quill y los suyos estaban frente al Warpig. Su voz absurda y aguda había aligerado momentáneamente el ambiente, pero la risa murió rápidamente cuando la criatura transformó su brazo en un desintegrador, girando para disparar contra sus propios aliados. Las estridentes alarmas todavía resonaban en el laboratorio, anunciando el inminente desprendimiento planetario. «No tenemos tiempo para esto», murmuró Peter, con la mirada fija en el cerdo de guerra y los guardias luchando por recuperar la compostura. Cosmo, con su energía psíquica crepitando visiblemente a su alrededor, asintió con la cabeza. «Rápido y limpio, terminemos con esto rápido», dijo, con los ojos brillando más. El equipo se posicionó estratégicamente. Peter estaba al frente, llamando a dos blasters caídos a sus manos. Detrás de él, el sable de luz de Revan zumbaba siniestramente, su brillo rojo reflejándose en las paredes metálicas. Sin decirle una palabra más, Peter cargó hacia adelante, disparando sus blasters en rápida sucesión. Los rayos de energía volaron por el aire, apuntando primero a los guardias distraídos. Un guardia se desplomó, luego otro, mientras los disparos precisos daban en el blanco. Revan saltó a la refriega con gracia fantasmal, su sable láser cortando el aire. Mientras se enfrentaba al Warpig, su sable cortó rápidamente el brazo desintegrador de la bestia. Volaron chispas, arrojando una luz dura sobre la expresión concentrada de Revan debajo de su capucha, mientras la extremidad mecánica amputada caía ruidosamente al suelo metálico. ¡Ah! Warpig gritó de dolor, su voz aguda chirriaba en los oídos. Cosmo centró sus poderes telequinéticos en manipular el medio ambiente. Arrancó un panel de metal de la pared y lo arrojó como un disco, dividiendo en dos a dos guardias que apuntaban a Peter. El panel, ahora ensangrentado, resonó con fuerza al golpear el suelo, los guardias cayeron y la sangre se acumuló en el suelo. Groot extendió sus extremidades y sus dedos, que parecían cortezas, se transformaron en zarcillos afilados.
Ensartó a otro par de guardias que se acercaban sigilosamente por la izquierda, sus cuerpos cayendo silenciosamente gracias a la acción rápida y decisiva de Groot. Howard se puso a cubierto detrás de un mamparo y salió disparado para disparar tiros precisos. Su Tommy Gun disparó, cada bala silbaba mientras se acercaba a su objetivo. Un guardia intentó agacharse, pero una bala le rozó el casco y lo hizo caer antes de que llegara otra bala que le quitara la vida. Mientras tanto, Warpig, indignado por la pérdida de su extremidad, se defendió con furia salvaje. Salió disparado hacia adelante, balanceándose indiscriminadamente, chocando contra una consola cercana, lanzando chispas y escombros al aire. Peter esquivó una explosión y rodó detrás de otro mamparo. Apareció y respondió con intensidad concentrada. Cosmo, puedes. Antes de que pudiera terminar, Cosmo levantó telequinéticamente al Warpig, su enorme cuerpo luchando contra su control psíquico. Estoy en ello, jefe. Gritó, con la voz tensa por el esfuerzo. El Warpig rugió, su voz sorprendentemente temible a pesar de su tono anterior. Pero su rugido fue interrumpido cuando Cosmo lo estrelló contra el techo y luego contra el suelo. El impacto sacudió el corredor, polvo y pequeños escombros cayeron como lluvia. Revan aprovechó el momento y corrió hacia adelante. Su sable de luz bailó en un arco mortal, apuntando a las articulaciones del otro brazo del Warpig. Con un golpe rápido, cortó la extremidad restante, que cayó al suelo con un ruido sordo. El cerdo de guerra aulló y su voz resonó en las paredes. Peter aprovechó este momento de distracción para apuntar sus desintegradores a la cabeza de la criatura. Lo siento, grandullón. Se acabó el juego, dijo en voz baja, y apretó los gatillos. Los disparos fueron limpios, acabando con la vida de la criatura en un instante. Con el Warpig derribado, los guardias restantes, al ver derrotada su carta de triunfo, comenzaron a flaquear. Groot y Howard entraron y despacharon al último de ellos con un eficiente trabajo en equipo. Cuando cayó el último guardia, el corredor quedó en silencio, salvo por las continuas alarmas que hacían sonar la cuenta regresiva. T-10 minutos para el desprendimiento planetario, tenemos que movernos ahora. Declaró Peter, arrojando los desintegradores a un lado. Su equipo, aunque cansado, asintió con la cabeza, reuniendo su determinación. Avanzaron rápidamente por el corredor lleno de escombros, en dirección al núcleo del laboratorio. Cada segundo contaba mientras corrían contra el reloj, decididos a detener el desesperado plan final del alto evolutivo. Dentro de la sala de control, la tensión se apoderaba de la atmósfera mientras la voz fría y mecánica continuaba su implacable cuenta regresiva. T-10 minutos para el desprendimiento planetario, cada segundo pasaba con siniestra certeza, los números parecían hacer eco mucho más allá de los confines de las paredes metálicas. El alto evolutivo, rodeado por sus guardias y científicos que rápidamente entraban en pánico, observó a través de los múltiples monitores mientras Peter Quill y su equipo avanzaban con determinación inquebrantable. Cada sonido explosivo de las puertas al abrirse enviaba una nueva ola de miedo a través de la habitación. Los sofisticados mamparos del laboratorio, diseñados para resistir fuertes ataques y retrasar a los intrusos, no eran más que obstáculos menores para los sorprendentemente poderosos intrusos. El aire estaba denso con una mezcla de desesperación y asombro cuando el alto evolutivo observó las habilidades de Peter. Su creación más fuerte hasta el momento, el Warpig, había caído y su derrota envió un mensaje claro. Nada detendría este avance implacable. Los sonidos de destrucción se acercaron, los ecos metálicos se mezclaron con la rítmica y alarmante cuenta regresiva. Las manos del alto evolutivo temblaron levemente mientras ajustaba su vista, tratando de estimar cuánto tiempo les quedaba. Cierra los últimos pasillos y activa las barreras de energía, ordenó, su voz era una mezcla de mando y miedo. Sus secuaces se apresuraron a seguir sus órdenes, con los rostros pálidos bajo las luces blancas. Mientras ejecutaban sus órdenes, los sonidos de sus esfuerzos fueron interrumpidos por más brechas explosivas. T-3 minutos, la voz parecía burlarse de ellos con su calma. Los ojos del alto evolutivo se movieron alrededor, observando los rostros de sus secuaces, cada uno de ellos grabado con la comprensión de que su fortaleza estaba a punto de ser violada. Se hizo un breve silencio, una calma engañosa antes de la tormenta. High Evolutionary y su equipo contuvieron la respiración, esperando, contra todo pronóstico, estar a salvo. Pero su respiro se vio destrozado por una última explosión ensordecedora. La pesada puerta de metal de la sala de control estalló hacia adentro, el metal retorcido y los escombros volaron por el aire como metralla mortal.
El alto evolutivo observó con horror cómo un gran trozo de la puerta se estrellaba contra un grupo de sus científicos, sus cuerpos aplastados contra la pared con una finalidad espantosa, su sangre pintaba un mural vívido y austero de su fin. Aplastados como insectos, a través del polvo que se asentaba, Peter entró en la habitación con expresión tranquila y serena. Hola, saludó, su equipo flanqueándolo, cada miembro listo para lo que vendría después. Detrás de ellos, Rocket y su grupo entraron, con los ojos muy abiertos, contemplando la escena de la matanza. El alto evolutivo apenas tuvo tiempo de reaccionar mientras tartamudeaba una orden. Dispara de voluntad. Los guardias restantes, con sus rostros enmascarados por el terror, obedecieron y lanzaron una ráfaga de rayos láser contra Peter y su tripulación. Con un movimiento de su mano, Peter absorbió el fuego entrante, con los ojos enfocados y tranquilos. Cuando los rayos se desvanecieron, giró ligeramente la mano y los guardias cayeron al suelo, con el cuello partido por una fuerza invisible. Con la cuenta regresiva llegando a sus últimos segundos, Peter se movió rápidamente hacia el panel de control donde el alto evolutivo estaba congelado por el miedo. Al colocar su mano sobre la consola, su palma brilló con una luz etérea, la fuerza de su voluntad interactuando con la máquina. T-5 segundos, la sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en los brillantes dígitos de la cuenta regresiva. El rostro de Peter estaba rígido, su concentración era palpable mientras manipulaba los controles. Con una última oleada de energía, Peter detuvo la cuenta regresiva y la pantalla se congeló apenas un segundo de cero. La habitación estaba en silencio, los únicos sonidos eran la respiración agitada de los presentes y el suave zumbido de la maquinaria detenida. El alto evolutivo, con su alguna vez imperiosa compostura destrozada, levantó sus manos temblorosas en señal de rendición, sus ojos moviéndose entre Peter y los restos de su imperio en ruinas. Invoco el artículo 22 de la República Galáctica, dijo, con la voz quebrada por el miedo. Me entrego a ti, para el juicio de la República. Peter, de pie con confianza con su equipo detrás de él, se rió secamente. Es curioso, pero parece que nos has equivocado. Este no es el espacio de la República, y ciertamente no estoy aquí para jugar al policía espacial y arrastrarte de regreso a Coruscant. El rostro del alto evolutivo cayó, dándose cuenta de que su intento de encubrirse con legalidades era inútil. Pero aún así, se aferró a la esperanza y miró a Peter con confusión. Pero, ¿eres un Jedi, no? No puedes simplemente matarme a sangre fría. Me he rendido. Quizás no puedo, o quizás sí puedo. La sonrisa de Peter se atenuó mientras miraba a Rocket y su grupo. Pero apuesto a que tal vez quieran hablar contigo. Después de todo, ¿no planeabas matarlos? Creo que es justo que te devuelvan el favor. Flor se estremeció ante la sugerencia, su naturaleza amable retrocedió ante la idea de un asesinato. Tef se movió incómodo, claramente en conflicto, mientras los ojos de Lilla se entrecerraban, su mirada era intensa y calculadora. Pero fue Rocket quien dio un paso adelante, con expresión dura como el granito. Yo, lo haré, tartamudeó. La desesperación del alto evolutivo se hizo palpable. Se volvió hacia Peter, suplicando. No puedes permitir que esto suceda. Soy tu prisionero. Peter simplemente se encogió de hombros, su comportamiento indiferente mientras convocaba un desintegrador caído con un movimiento de muñeca, atrapándolo suavemente. ¿No ejecutan a los prisioneros todo el tiempo? Se encogió de hombros mientras le ofrecía el arma a Rocket. Haz lo que mejor te parezca. Rocket tomó el desintegrador, su mano temblaba mientras apuntaba vacilantemente al alto evolutivo. Las súplicas del anciano se convirtieron en arrebatos de furia. Recuerda, P-13, soy yo quien te creó. Soy prácticamente tu padre. Sin mí, no serías más que una bestia salvaje. Gritó, tratando de manipular a Rocket invocando su pasado. Las manos de Rocket temblaron, visiblemente sacudidas por las palabras de su figura paterna. Justo cuando Rocket comenzó a vacilar, bajando su desintegrador ligeramente, Lilla dio un paso adelante, rodeándolo con sus brazos por detrás, estabilizando su puntería mientras miraba a su creador. No le hagas caso, Rocket. Sí, estamos aquí para ayudarte. Flor y Tef se posicionaron a ambos lados, formando un círculo de solidaridad a su alrededor. Rocket miró los rostros de sus amigos y encontró determinación en su apoyo. Chicos, murmuró, su rostro peludo se dibujó en una sonrisa agradecida. Con una respiración profunda, se volvió hacia su creador y apretó con más fuerza el desintegrador, sus dedos y los de Lilla se enroscaron alrededor del gatillo mientras la voz del alto evolutivo se quebraba en una súplica final.
Espera. Detente. No puedo morir. Tengo tanto, pero ya era demasiado tarde. La decisión de Rocket estaba tomada. Juntos, él y Lilla apretaron el gatillo. Un único rayo láser se lanzó hacia adelante, golpeando al alto evolutivo directamente en la frente. Su cuerpo cayó al suelo, con una expresión de asombro y miedo congelada en su rostro. Cuando el cuerpo sin vida del alto evolutivo cayó al suelo, un silencio atónito envolvió la habitación, roto solo por el zumbido distante del equipo de laboratorio al apagarse. Los científicos restantes permanecieron congelados, con expresiones de horror e incredulidad, con los ojos fijos en el agujero chisporroteante en la frente de su líder. Rocket sostenía la pistola humeante, sus ojos moviéndose entre el arma y el cuerpo sin vida de su creador. Su frente peluda estaba arrugada y una sombra de lo que parecía ser un conflicto bailaba en sus rasgos. Lilla, que ya había dado un paso atrás, lo miró fijamente, con el rostro marcado por la preocupación. Parecía lista para intervenir, su cuerpo tenso como si se dispusiera a consolarlo o contenerlo. Peter, que leyó rápidamente la habitación, dio un paso adelante y extendió la mano para soltar el desintegrador del agarre de Rocket. Podía ver la agitación dentro del pequeño, el peso de la acción presionándolo. Rocket, déjame, comenzó, su voz suave. Pero la conducta de Rocket cambió antes de que Peter pudiera tocar el desintegrador. El pequeño mapache se giró abruptamente, enfrentándose a los científicos restantes que habían colaborado con High Evolutionary. Los recuerdos de experimentos interminables, el dolor y el miedo que le habían infligido a él y a sus amigos, pasaron por su mente. El poder surgió dentro de él, impulsado por la venganza y una nueva sensación de control, que nunca antes había sentido. Una sonrisa maliciosa cruzó el rostro de Rocket. Sin dudarlo un momento, comenzó a disparar. Los rayos láser volaron con una precisión mortal y cada uno encontró su objetivo. Los gritos llenaron el aire mientras los científicos eran consumidos por los agujeros humeantes y sus cuerpos caían al suelo en montones. Con cada apretón del gatillo, la risa de Rocket se hacía más fuerte. Un sonido excitado y maníaco que parecía resonar en las paredes. Era como si un espíritu nuevo y salvaje dentro de él, el maníaco armado que se deleitaba con el caos y la potencia de fuego, estuviera despertando. A su alrededor, su tripulación miraba en estado de shock. La expresión de Groot era ilegible, sus ojos se agrandaron mientras absorbía la repentina transformación. Las orejas de Cosmo estaban echadas hacia atrás, su cola rígida y su postura cautelosa. Incluso Peter, que normalmente no se molestaba, hizo una pausa, desconcertado por la intensidad del estallido. Sin embargo, cuando la risa se calmó y Rocket finalmente dejó de disparar, la sorpresa inicial de Peter se transformó en una sonrisa de complicidad. Este era el Rocket que recordaba. La criatura impredecible y ferozmente leal que amaba sus armas casi tanto como a sus amigos. Mientras los ecos del último disparo del desintegrador se desvanecían, Peter finalmente habló, su voz tenía una mezcla de diversión y respeto. Bueno, estoy seguro de que se sintió bien. Rocket, todavía agarrando el desintegrador, se volvió hacia él. Su sonrisa permaneció, pero había un brillo de agradecimiento en sus ojos por la comprensión de Peter. A veces hay que dejar que el pasado muera con fuerza, bromeó con la voz áspera por la emoción. Peter asintió, dando un paso adelante para darle una palmada a Rocket en el hombro y quitándole el desintegrador por si acaso. ¿Por qué no te tomas un respiro y dejas que la adrenalina desaparezca? Dijo mientras señalaba a Lilla, Tefs y Floor. Además, tus amigos parecían preocupados por ti. A su lado, las orejas de Lilla estaban peinadas hacia atrás, su cuerpo rígido mientras miraba a Rocket, su cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Rocket, ¿estás bien? Ella murmuró preocupada. Floor y Tefs intercambiaron una mirada, su propia preocupación era visible. Los grandes ojos de Floor estaban muy abiertos con una mezcla de ansiedad y confusión. Tefs miró a Rocket con cautela, apretando y abriendo los puños, una clara señal de su lucha por procesar la escena. Rocket pareció recuperar la sobriedad al notar la tensión colectiva entre sus amigos. Sus rostros, habitualmente tan familiares y reconfortantes, ahora estaban pintados de preocupación y una pequeña pizca de miedo. Vio la angustia de Lilla, la inquietud de Tefs y los ojos muy abiertos y preocupados de Floor. Rocket dejó que Peter le quitara el desintegrador y respiró hondo para tranquilizarse, mientras su pecho se agitaba ligeramente. Miró a sus amigos, sus ojos todavía fijos en él, llenos de preocupación. Sí, respondió Rocket, su voz ahora más suave, en un intento de aliviar la tensión palpable, estoy bien.
Entiendo si ahora me tienen miedo. Lilla se acercó y sus ojos buscaron los de él. Rocket, no te tenemos miedo. Tememos por ti. Pero mientras estés bien, nosotros estaremos bien, ¿verdad chicos? Dijo suavemente, mirando hacia Tefs y Floor. Tefs, normalmente reservado, se adelantó con tono serio. Sí, somos tu familia, Rocket. Mientras estés bien, seremos felices. Flor asintió y sus grandes ojos se suavizaron. Da miedo verte así, pero te amamos. Solo queremos asegurarnos de que estés realmente bien. Rocket miró a cada uno de sus rostros, conmovido por su preocupación y su apoyo inquebrantable. Una pequeña y genuina sonrisa apareció en las comisuras de su boca. Ustedes no tienen nada de qué preocuparse. Solo estoy agradecido de que estemos todos aquí, a salvo y juntos, al ver la necesidad de un poco más de tranquilidad. Rocket extendió la mano y los abrazó grupalmente, un gesto poco común de su parte que lo decía todo. No puedo imaginar lo que habría hecho si perdiera a alguno de ustedes. Sus palabras parecieron aligerar el ambiente y, poco a poco, la tensión empezó a disminuir. Las sonrisas volvieron a sus rostros, aunque con un poco de cautela. Lilla le dio unas suaves palmaditas en la espalda, Tefs le dio una palmada en el hombro y Flor se rió entre dientes. El sonido fue un alivio bienvenido en la atmósfera reconfortante. Juntos compartieron un momento de comprensión silenciosa, reafirmando su vínculo. Estaba claro que eran más que un simple equipo. Eran una familia, unida por todo lo que habían pasado juntos. Dejando a Rocket y su familia solos por un tiempo, Peter condujo a su equipo, Cosmo, Goot, Howard y Revan, a través de los pasillos poco iluminados del laboratorio. Sus pasos resonaban en las paredes de metal. Estaban decididos a encontrar su barco y recuperar lo que era suyo, y tal vez un poco más. Peter aplaudió mientras se acercaban al hangar. Bueno, mira eso. Ella todavía está aquí. Te extrañé, cariño, dijo, con la voz llena de alivio cuando vieron su barco, ubicado en un pequeño hangar. Afortunadamente, parecía intacto. Ya que encontramos nuestra nave, es hora de comenzar a saquear, anunció, con una sonrisa codiciosa dividiéndose en su rostro. Groot miró a su alrededor, su voz profunda resonante, soy Groot, que Peter había aprendido que significaba algo parecido a acuerdo o placer, dependiendo del tono. Mientras buscaban en el laboratorio algo de valor, Revan encontró una enorme puerta de bóveda. Sus instintos siempre habían sido agudos y hoy no fue la excepción. Con un poco de mechuderu, Peter abrió la bóveda, revelando montones de créditos, equivalentes a alrededor de 2 o 3 millones. Bote. Howard graznó, sumergiéndose de cabeza en el mar de créditos con un entusiasmo que solo un pato con gusto por el lujo podría reunir. Mientras empezaban a sacar los objetos de valor, Cosmo, el perro espacial telepático, vigilaba. Peter, comenzó, llamando la atención de todos. ¿Por qué no podemos llevarnos todo el laboratorio con nosotros? ¿No es un barco? Peter, mientras cargaba una caja en un carro flotante, se detuvo para secarse el sudor de la frente. Sí, es tentador simplemente tirar todo el laboratorio al espacio, pero eso destruiría todo el planeta. Reveló, habiendo aprendido eso cuando detuvo todo el proceso antes. Por extraño que parezca, este laboratorio sirve como el corazón del planeta. Y no sé ustedes, pero yo preferiría tener un planeta secreto que podamos visitar o usar como base secundaria, que otra nave. Asintiendo con la cabeza, la tripulación continuó saqueando, moviéndose de un laboratorio a otro. Encontraron dispositivos que desconcertaron incluso la amplia experiencia de Revan con tecnología alienígena, algunos de los cuales Groot envolvió suavemente en sus brazos de madera, diciendo, soy Groot, en un tono que sugería que los estaba reclamando para sí mismo. Cosmo hizo flotar un pesado equipo con su mente, guiándolo hacia el compartimento de carga. Es como Navidad, pero mejor, pensó en voz alta, causando confusión entre el grupo, excepto Peter, quien se rió entre dientes de acuerdo. Cuando Peter y su tripulación casi habían terminado con su saqueo, Rocket y su grupo irrumpieron en el hangar, con los rostros iluminados por la urgencia. Oye. Peter, tienes que ver esto. Exclamó Rocket, llamándolos con un fervor que era imposible de ignorar. N/A. Parece extraño cuando Rocket lo llama Peter. Siento que normalmente lo llama Kill en las películas, pero tienen una mejor relación aquí, así que pensé que Peter sería mejor. Sin dudarlo, Peter lo siguió, seguido de su equipo mientras navegaban por los pasillos poco iluminados hasta una sección del laboratorio que aún no habían explorado. La vista que los recibió fue desgarradora.
filas tras filas de jaulas, cada una de las cuales aprisionaba a criaturas sensibles muy parecidas a Rocket y sus amigos, con los ojos muy abiertos por el miedo y la confusión hacia los recién llegados. A diferencia de las feroces bestias mutantes que el alto evolutivo había desatado sobre ellos, estos seres estaban tranquilos, pero visiblemente marcados por los experimentos que habían soportado, muchos de los cuales mostraban toscas mejoras biónicas. El aire estaba lleno de una palpable sensación de desesperación. Cosmo miró a Peter con sus ojos conmovedores, su mente llena con una pregunta silenciosa. ¿Qué hacemos con todos ellos? Preguntó, sabiendo que en su nave no cabían todos. Antes de que Peter pudiera formular una respuesta, Rocket habló con voz firme y resuelta. Vamos a salvarlos, ¿verdad? Su mirada se fijó en Peter, buscando afirmación. Peter asintió, con el corazón pesado por la responsabilidad que ahora enfrentaban. Por supuesto, Rocket. Pero nuestra nave no tiene espacio para llevarlos con nosotros. Él reveló. Principalmente porque lo hemos llenado de botín. Un momento de silencio cayó sobre el grupo mientras reflexionaban sobre su próximo movimiento. Fue entonces cuando el rostro de Peter se iluminó al darse cuenta y su sonrisa se extendió contagiosamente. Pero, ¿sabes qué? Tenemos un planeta entero a nuestra disposición. La Contratierra fue construida con ciudades y pueblos listos para ser habitados. Podrían tener hogares y trabajos esta noche. El anuncio pareció electrizar el aire. Rocket y sus amigos intercambiaron miradas de asombro y alivio. Con renovado vigor, se propusieron abrir las jaulas y liberar a las criaturas cautivas. Cuando las cerraduras se abrieron y el grupo de Rocket explicó lo sucedido, estalló un coro de vítores y gritos de alegría. Muchos de los animales liberados lloraron abiertamente, abrumados por su nueva libertad. Peter y su equipo encabezaron la procesión fuera del opresivo laboratorio, guiando a la multitud de seres agradecidos hacia la ciudad más cercana. Los Ángeles, una ciudad fantasma parcialmente dañada pero ahora un faro de nuevos comienzos. Cuando salieron, las criaturas liberadas se detuvieron, entrecerraron los ojos contra la brillante luz del sol y vieron el cielo por primera vez. La ciudad se extendía ante ellos, tranquila y acogedora. Los habitantes recién liberados dudaron en el umbral, luego lentamente comenzaron a explorar su nuevo entorno, con pasos vacilantes pero cada vez más seguros a cada minuto. Desde la distancia, Rocket y sus compañeros observaron cómo se desarrollaba la escena, sus expresiones eran una mezcla de alegría y melancolía. Una vez habían sido parte de algo similar, inseguros del futuro pero ansiosos por una vida libre de tormento. Peter se acercó a ellos con expresión seria. Oye, comenzó, llamando su atención. Necesito decirte algo, ahora que todo está arreglado, nos iremos pronto. La noticia golpeó a Rocket y sus amigos como un rayo. Sus rostros cayeron, la sorpresa y la repentina tristeza se reflejaron claramente en sus ojos. No habían esperado que la partida de Peter y su tripulación ocurriera tan rápido, y la idea de despedirse tan pronto despertó una profunda inquietud. Al ver su reacción, Peter sonrió y su tono se suavizó. Es por eso que les ofrezco a cada uno de ustedes un lugar en nuestro barco. ¿Qué dicen? ¿Está interesado en unirse a mi tripulación? Mientras tanto, mientras Peter reclutaba más miembros para su tripulación a lo largo de la galaxia, Carol Danvers se deslizaba silenciosamente a través de las sombras de un puesto avanzado sus movimientos suaves y calculados, impulsados por la implacable programación del chip incrustado en su cráneo. Las frías estrellas sobre Ala arrojan una luz implacable en su camino, iluminando su aproximación hacia una base rebelde oculta enclavada en los afloramientos escarpados. El puesto de avanzada estaba lleno de estrategias susurradas y el tintineo de las armas. Los rebeldes se preparan para otra escaramuza en su larga lucha contra el control opresivo del nuevo imperio Kree. Pero, sin que ellos lo supieran, la muerte descendía rápida y sin piedad en la forma de una hermosa mujer rubia. Cuando Carol traspasó el perímetro, su primer golpe fue silencioso. Una espada atravesó el corazón de un guardia que apenas tuvo tiempo de registrar su sombra. Caminó por el campamento con gracia eficiente, disparando ráfagas de energía letal que no dejaron supervivientes. Dentro de la tienda principal, un grupo de rebeldes se reunió alrededor de un holomapa, completamente inconscientes del peligro hasta que atravesó la entrada de tela. La habitación estalló en el caos, el fuego desintegrador iluminó el espacio oscuro mientras intentaban defenderse. Los reflejos de Carol eran sobrenaturalmente rápidos, esquivando las explosiones con un desdén casi casual. Sus puños y explosiones de energía eran precisos, cada golpe destinado a matar.
Sus acciones fueron metódicas, casi robóticas, pero su rostro permaneció inquietantemente sereno, un marcado contraste con la violencia que ejerció. Mientras neutralizaba a un rebelde tras otro, continuó avanzando hacia su objetivo sin dudarlo. De repente, en medio del choque y el clamor, una punzada aguda recorrió la cabeza de Carol. Ella vaciló, agarrándose la sien mientras destellos de otra vida, una vida llena de risas, elevándose a través de cielos azules y una calidez que pertenecía a un hombre que no podía recordar del todo, parpadeaban en su mente. Pero tan rápido como aparecieron los destellos, se desvanecieron. La programación era demasiado fuerte. Empujó los recuerdos fugaces hacia abajo, encerrándolos mientras ella reanudaba su asalto. Muy pronto, el líder de los rebeldes, un veterano canoso con un brazo cibernético, la enfrentó con una mezcla de furia y miedo. Disparó su desintegrador con una precisión desesperada, pero los poderes de Carol estallaron, absorbiendo los disparos antes de que ella respondiera con una explosión brutal que le atravesó el pecho y la espalda, dejando un enorme agujero a su paso. Y mientras Carol estaba de pie junto a él, con su bota en su cuello, el rebelde la miró con una mirada suplicante en sus ojos. Por favor, y no. Y de repente, la cabeza de Carol golpeó con otra ola de dolor, su visión se volvió borrosa cuando la palabra Carol hizo eco dentro de ella. El nombre tiró de algo muy profundo dentro de ella, un fragmento de la persona que solía ser. Sin embargo, ella no podía entenderlo. El control del chip retrocedió brutalmente, obligándola a terminar su misión. Con un movimiento rápido y despiadado, le aplastó el cuello con su bota, acabando con la vida del líder rebelde, y su súplica se desvaneció en el aire frío de la noche. Cuando cayó lo último de la resistencia, Carol permaneció en medio de la carnicería, su misión cumplida pero su mente comenzando a quebrarse bajo tensiones para las que no estaba diseñada. Se elevó hacia los cielos, dejando atrás el puesto de avanzada mientras se dirigía de regreso a Ala. El viento soplaba a su lado, pero era el dolor de cabeza agudo y punzante el que dominaba y abrumaba sus sentidos. Mientras volaba, el nombre resurgió a través del dolor, claro y resonante. Carol. ¿Era suyo o simplemente el fantasma de alguien que alguna vez conoció? La incertidumbre la perseguía, el aire en Counter-Earth se llenó del aroma de la libertad y de nuevos comienzos mientras Peter y su tripulación se preparaban para despedirse. Los habitantes liberados del laboratorio, una vez enjaulados y atormentados, ahora se reunieron en el hangar del laboratorio para despedir a sus salvadores, con sus rostros grabados en gratitud. Peter estaba al frente, con el corazón apesadumbrado pero esperanzado, mientras se dirigía a la multitud. Todos ustedes tienen la oportunidad de empezar de nuevo aquí, de construir algo grandioso, dijo, sonriendo cálidamente. Sé que puedes hacerlo. A su lado, Groot añadió su firma. Soy Groot, lo que todos entendieron como una sentida despedida. De repente, los ex cautivos se despidieron a gritos, agitando las manos y dando las gracias. Rocket, Tefs, Lilla y Flor se mantuvieron ligeramente separados del resto de su gente, ya que no se quedarían, sus emociones eran complejas, una mezcla de emoción y ansiedad los alimentaba. A medida que se acercaba la hora de partir, Lilla se acercó a Peter con la voz teñida de emoción. Gracias por todo. Nunca pensamos que veríamos el cielo, mucho menos las estrellas. Peter sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza. Las estrellas son solo el comienzo, le aseguró. La rampa de su barco descendió con un silbido hidráulico y la tripulación de Peter comenzó a abordar. Rocket y sus amigos miraron hacia atrás por última vez, con la mirada fija en las personas que estaban dejando atrás. Asintiendo con determinación, se dieron la vuelta y siguieron a su nueva tripulación al interior del barco. En el interior, el ambiente era eléctrico de anticipación. Cuando la nave despegó y salió disparada del hangar, dejando a la contratierra encogiéndose debajo de ellos, Rocket y sus amigos se apiñaron en las ventanas, con sus rostros presionados contra el vidrio mientras observaban cómo el cielo azul se desvanecía a medida que la extensión del espacio se desplegaba ante ellos. A ellos. Peter, con una sonrisa traviesa, conectó un par de voluminosos parlantes, que tomó del laboratorio de High Evolutionary, a su Wallman, la música llenó la nave en un instante. Igual juega paseo en alfombra mágica de Steppenwolf igual. Me gusta soñar, sí, sí. Justo entre la máquina de sonido. En una nube de sonido me dejo llevar en la noche. Cualquier lugar al que vaya es el correcto. Vuela lejos, vuela cerca. A las estrellas lejos de aquí. Pues no sabes lo que podemos encontrar. ¿Por qué no vienes conmigo, pequeña? En un paseo en alfombra mágica. Pues no sabes lo que podemos ver. ¿Por qué no me cuentas tus sueños?
La fantasía te hará libre. Cierra los ojos, niña. Deja que el sonido te lleve. La melodía era extraña para Rocket, Tess, Lilla y Flor, ya que nunca antes habían escuchado la música de Peter, pero algo en ella se sentía acogedora y vigorizante. Tess, normalmente reservado, golpeaba con las manos la silla de ruedas al ritmo, con una leve sonrisa en los labios. Lilla y Flor se balancearon suavemente, sus movimientos vacilantes pero ganando confianza a medida que avanzaba la canción. Rocket asintió levemente, su comportamiento se relajó mientras dejaba que la música lo invadiera. Goot, en su rincón, se balanceaba y sus miembros de madera se movían al ritmo. Soy Goot, declaró, claramente disfrutando de las melodías familiares. Howard y Cosmo, ya acostumbrados a los mixtapes de Peter, se prepararon para el viaje, con expresiones de satisfacción. Revan, el estoico guerrero, asintió levemente con aprobación, las comisuras de su boca se alzaron ligeramente en una rara sonrisa. Mientras la nave atravesaba el cosmos, Peter se tomó un momento para observar a los nuevos miembros de su tripulación, con una sonrisa floreciendo en su rostro. Bienvenidos a bordo, chicos. Rocket, alejándose de la ventana, miró a Peter. Nunca pensé que estaría aquí, ¿sabes? El espacio, es mucho más de lo que imaginaba. Peter asintió y se volvió para mirar por la ventana también. Sí, es bastante grande, pero te acostumbrarás. Mientras las últimas notas de la canción se desvanecían en el zumbido de los motores del barco, Peter se alejó de su tripulación y se dirigió a la consola de navegación, las luces del tablero arrojaban un suave brillo en su rostro. Sacó el mapa estelar, una compleja red de constelaciones y coordenadas que siempre parecía contener más secretos que respuestas. Con dedos cuidadosos, escribió las coordenadas de su próximo destino. La ubicación que esperaba que los llevara a la Tierra, su Tierra, el planeta que no había visto desde que era niño. La pantalla parpadeó mientras se establecían las coordenadas y el rumbo se ajustó en cuestión de segundos. El panel de navegación emitió un pitido, confirmando el rumbo establecido, y una suave voz electrónica anunció. Rumbo establecido para la segunda ubicación. Llegada estimada. 3 días estándar. Mientras iniciaba la secuencia del hiperimpulsor, Peter se reclinó contra la consola y su mirada se dirigió a las estrellas visibles a través de la ventana frontal. El infinito vacío del espacio siempre tenía una manera de hacerlo sentir insignificante e increíblemente vivo al mismo tiempo. Vamos, cariño, esta vez busquemos un hogar, murmuró para sí mismo, acariciando la consola con la mano como si fuera un viejo amigo, con una mezcla de esperanza y nostalgia coloreando su voz. 2 días después de su viaje a través del hiperespacio, el interior de la nave estaba en silencio y la tripulación se adaptó a la rutina del viaje espacial. Peter, con su icónica máscara, estaba sentado en la cabina aislada, golpeando ligeramente con los dedos un panel de datos. La pantalla iluminó su rostro enmascarado con un suave brillo azul mientras se conectaba a un canal seguro, esperando el rostro familiar de Padmé Amidala. La llamada se conectó y la imagen de Padmé apareció en la pantalla, su expresión se iluminó al verlo. Star-Lord, saludó con una cálida sonrisa, su tono transmitía una pizca del afecto que había ido creciendo entre ellos a lo largo de sus muchas conversaciones. Hola, Padmé, respondió Peter, con voz ligera. ¿Cómo va todo por tu parte? Esto es lo más pacífico y aburrido que puede ser, respondió ella, con un toque de humor en su voz. Pero ya basta de mí. ¿Cómo va la búsqueda de tu planeta de origen? ¿Ya has tenido suerte? La expresión de Peter se volvió pensativa. Aún no he llegado a ese punto. Pero el viaje ha sido lleno de acontecimientos. Hizo una pausa y una sonrisa juguetona se formó bajo su máscara. Girando el datapad, apuntó la cámara a un sofá al otro lado de la cabina, donde Rocket y sus amigos estaban amontonados en una desordenada maraña de extremidades y pelaje, todos profundamente dormidos y completamente en paz. No encontramos la Tierra, pero encontramos algunos nuevos compañeros de tripulación. Los ojos de Padmé se iluminaron ante la vista y su mano se posó en su mejilla. «Oh, son adorables», exclamó, su voz llena de deleite. Sí, se rió Peter, volviendo la cámara hacia sí mismo. Aunque últimamente se han vuelto mucho menos adorables, con su costumbre de hacer sus necesidades por todo el barco. Tuve que enseñarles a usar el baño, no seas mala con ellos. Son solo unos lindos bebés, la reprendió Padmé, y su sonrisa volvió rápidamente. Parece que estás reuniendo un gran grupo. Deben ser muy especiales para que los traigas. Lo son, estuvo de acuerdo Peter, su tono era sincero. Todos ellos también han pasado por muchas cosas, es algo noble lo que estás haciendo.
Ayudar a quienes más lo necesitan, dijo, con un profundo respeto en la mirada hacia él. La conversación derivó hacia temas más ligeros, sus burlas y risas mutuas llenaron la conexión entre galaxias. Hablaban de todo y de nada, la distancia entre ellos disminuía por la tecnología que los conectaba. A medida que su llamada se acercaba a su fin, la expresión de Padmé se volvió pensativa. Espero que encuentres tu hogar, Star-Lord. Dijo, antes de agregar. De esa manera podrás regresar rápidamente a Naboo. Peter se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Gracias, Padmé. Me aseguraré de visitarte pronto. Peter acababa de terminar su llamada con Padmé y la pantalla de su datapad se oscureció, cuando apareció otra notificación de llamada entrante. Miró el identificador de llamadas y abrió ligeramente los ojos. Era de su antiguo maestro Jedi. A toda prisa, se quitó la máscara de Star-Lord y la guardó antes de aceptar la llamada. Apareció la imagen de Mace Windu, sus rasgos severos suavizados ligeramente por la presencia del maestro Yoda, que estaba sentado en silencio a su lado. Peter, comenzó Windu, su voz con una mezcla de preocupación y reprimenda, se suponía que debías registrarte hace días. Peter se movió incómodo y se pasó una mano por el pelo. Lo sé, maestro Windu, lo siento. Se me olvidó, admitió, habiéndolo olvidado mientras lidiaba con la situación en la contratierra en ese momento. La mirada de Yoda era penetrante, incluso a través de la conexión digital. Nos has preocupado, entonó, su voz suave pero con una innegable nota de preocupación. Peter asintió, con una mirada de disculpa en su rostro. Pido disculpas por preocuparte. No volverá a suceder. Los ojos de Windu se entrecerraron ligeramente, no completamente convencido pero decidido a seguir adelante con asuntos más urgentes. Te llamamos para advertirte, Peter. Mantente fuera del espacio Kree por el momento. El repentino cambio en la conversación despertó el interés de Peter. ¿Por qué? Pensé que los Kree tenían un nuevo gobierno ahora. Las cosas deberían estar asentándose, ¿verdad? No está tan resuelto como parece, explicó Windu, con cara seria. Ha habido múltiples levantamientos contra el nuevo gobierno de Kree, fallidos, pero significativos. Tienen un nuevo ejecutor, alguien muy poderoso y muy eficaz para sofocar estas rebeliones. Yoda asintió lentamente, con ojos sombríos. Seguro, no lo es. Cuidado, debes tenerlo si te encuentras cerca del espacio Kree. Peter frunció el ceño, su mente acelerada. La noticia de un poderoso ejecutor Kree era inquietante. ¿Puedes contarme más sobre este ejecutor? ¿Quiénes son? Windu sacudió levemente la cabeza. Los detalles son escasos, y eso es lo que nos preocupa. Este ejecutor aparece y desaparece, sin dejar supervivientes. La República y el Imperio Nova todavía están recopilando información, pero está claro que no deben ser subestimados. Peter asimiló esto y su preocupación se hizo más profunda. Entendido, maestros. Me mantendré alejado del espacio Kree por ahora, prometió, aunque su curiosidad todavía estaba allí, ardiendo intensamente. Windu le dirigió una mirada severa, como si leyera sus pensamientos. Sé consciente de tus acciones, Peter. Cuando terminó la llamada, Peter se quedó quieto, mirando la pantalla en blanco de su datapad, el peso de las advertencias de los maestros Jedi resonando en su mente. Sus pensamientos rápidamente se dirigieron al misterioso y poderoso ejecutor Kree mencionado por Windu. La descripción era vaga pero inquietante y, de repente, un nombre surgió en sus pensamientos. Carol Danvers, Capitana Marvel. Se reclinó en su silla, su mente acelerada. ¿Podría ser Carol la ejecutora de la que estaban hablando? La idea era inquietante. Sabía por las películas del MCU que ella debería estar con los Kree en ese momento, pero solo había un problema, pensó. ¿No obtuvo ella sus poderes del Tesseract? Sabía que el Tesseracto probablemente no existía en este universo ya que las piedras del infinito no existen aquí, y es la piedra espacial la que impulsa al Tesseracto. Entonces, no puede ser ella, ¿verdad? Peter se frotó la barbilla pensativamente, considerando las posibilidades. ¿Quizás algo más le dio poderes? Un día después, la nave continuaba atravesando el hiperespacio, un elegante rayo de luz contra el fondo del cosmos. Peter había pasado las últimas 24 horas sumido en profunda meditación, reflexionando sobre su conversación con sus maestros Jedi y la inquietante información que le entregaron. Pero ahora, a medida que se acercaban a su destino, su atención volvió a la misión que había iniciado todo. Encontrar la Tierra, su hogar. Mientras las alarmas de la nave señalaban su inminente salida del hiperespacio, Peter permaneció al timón, con las manos firmes en los controles.
La tripulación, sintiendo la importancia del momento, se reunió detrás de él, observando atentamente. Las estrellas se realinearon en el espacio normal y la vista frente a ellas cambió dramáticamente. Allí estaba. La Tierra. El planeta apareció como una hermosa esfera azul y verde, con nubes arremolinándose sobre la tierra y el mar. Fue una vista impresionante, que encendió una llama de esperanza en el pecho de Peter. Pero moderó su entusiasmo con una cautela derivada de su experiencia con la contratierra. Esta vez no me voy a adelantar, murmuró en voz baja mientras comenzaba a manipular los controles. Inició los sistemas de escaneo de la nave, buscando señales reveladoras que confirmaran que estaban en el lugar correcto. Los satélites orbitando la Tierra, tal como lo recordaba por las imágenes de su vida pasada. La tripulación esperó en tenso silencio, con los ojos fijos en la pantalla mientras el radar comenzaba a emitir señales. Aparecieron una señal tras otra, y luego los escáneres visuales se acercaron, enfocando las imágenes de varios satélites. Eran inconfundiblemente de diseño terrestre. Elegantes y funcionales, con los logotipos de diferentes agencias espaciales internacionales estampados en sus costados. El corazón de Peter dio un vuelco en su pecho y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Lo logramos», murmuró, en voz baja antes de que la emoción finalmente se apoderara de él. «Por fin estoy en casa». Al otro lado de la galaxia y el aire dentro de las habitaciones de Darth Sidious en ala estaba cargado de oscura anticipación. Carol Danvers, vestida con su elegante traje de batalla, estaba de pie frente a él, con una postura rígida, casi robótica. Sidious, con el rostro envuelto en sombras, la observaba con una intensidad que hacía temblar el aire a su alrededor. «Su informe», dijo, su voz era un susurro frío que parecía arrastrarse por las paredes. Carol se enderezó, su voz impasible. «La rebelión ha sido sofocada. Los líderes están muertos. No hay supervivientes». «Un éxito, entonces», comentó Sidious, sus delgados labios se curvaron en una sonrisa sardónica. «No decepciona, capitán. Con cada rebelión que extingue, mi control sobre el Consejo Gobernante se fortalece. Están comenzando a ver la utilidad de alinearse con mi visión». Carol asintió, su expresión era ilegible. El chip incrustado en su cráneo no solo controlaba sus acciones sino que suprimía sus recuerdos, encerrando a la persona que alguna vez fue. Sin embargo, destellos de esa otra vida a veces atravesaban la niebla, dejándola desorientada, aunque solo fuera por un momento. Sidious se levantó de su asiento, sus movimientos fluidos y amenazadores. ¿Entiendes por qué provocamos estas rebeliones solo para aplastarlas? Carol permaneció en silencio, con la mirada fija al frente. No se trata simplemente de reprimir la disidencia, continuó Sidious, paseándose ante la enorme ventana que domina la ciudad. Se trata de demostrar poder. Cada victoria que conseguimos convence al Consejo de su propia vulnerabilidad y de mi indispensabilidad. El poder no solo se gana en el campo de batalla. Se gana en las mentes de nuestros adversarios. Las palabras flotaban pesadamente en la habitación. Carol sintió un destello de algo dentro de ella, un interrogatorio, una duda, rápidamente sofocado por la programación del chip. Y ahora, la voz de Sidious se redujo a un murmullo, venenoso y victorioso, nos preparamos para la siguiente fase. Tu próximo objetivo será más desafiante, pero confío en que lo manejarás con tu habitual eficiencia. La voz de Carol era firme. ¿Quién es el objetivo? Un testaferro de la resistencia, escondido en el borde exterior. Recibirás los detalles en breve. Por ahora, descansa y prepárate. Sidious se giró para mirar por la ventana y su silueta se fundió con la oscuridad de la habitación. Cuando Carol se dio vuelta para irse, el nombre Carol resonó nuevamente en su mente, esta vez más fuerte. Hizo una pausa, se llevó una mano a la cabeza y su rostro se contrajo de dolor. Los recuerdos amenazaban con surgir, vislumbres de una vida que no podía reconocer. Se estabilizó ante la ola de desorientación y salió con pasos medidos y precisos. Sidious la vio irse, con una sonrisa en sus labios, el barco aterrizó suavemente en el desierto a las afueras de Los Ángeles, su casco se enfrió cuando el aire fresco lo envolvió. Era medianoche y la zona estaba envuelta en oscuridad. La silenciosa extensión de arena proporcionaba la cobertura perfecta. Peter había elegido este lugar precisamente por su aislamiento. Lejos de miradas indiscretas y fuera de los caminos trillados. Una vez que el barco estuvo seguro, Peter presionó el interruptor para bajar la rampa. El pesado metal aterrizó en el suelo arenoso con un ruido sordo y la tripulación se preparó para pisar la tierra. Para muchos de ellos era la primera vez.
Peter abrió el camino, sus botas golpearon el suelo con un suave crujido. Respirando profundamente, llenó sus pulmones con el aire fresco de la noche, teñido con los lejanos aromas de la civilización y el inconfundible indicio de contaminación. Ah, buen aire terrestre contaminado, sonrió, su voz teñida de sarcasmo y nostalgia. Pero mientras contemplaba el tranquilo paisaje, una repentina y sutil perturbación recorrió la fuerza, una llamada desesperada de ayuda que resonó en el vasto y vacío desierto. La expresión de Peter pasó de relajada a alerta mientras sintonizaba la sensación, sus instintos Jedi se activaban. Volviendo al barco, habló rápidamente. Regresaré en un segundo. Solo tengo que comprobar algo. Sin esperar respuesta, corrió hacia la bodega de carga y agarró una moto deslizadora. El motor cobró vida bajo su toque experto y, con un gesto de asentimiento a su tripulación, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, aceleró hacia la noche del desierto. Las luces de la bicicleta cortaron un rayo brillante a través de la oscuridad mientras Peter seguía el tirón de la fuerza, la sensación de urgencia crecía con cada segundo que pasaba. El desierto pasó volando en una mancha de sombras y luces mientras corría hacia la fuente de la perturbación, listo para enfrentar lo que le esperaba en la soledad del vasto desierto. Más temprano esa noche, una niña pelirroja de 14 años se apoyó contra el frío metal de la puerta de su auto, Natasha Romanoff, la recién graduada de la Red Rome Academy. Su misión había sido clara. Eliminar a un magnate tecnológico clave que estaba a punto de vender datos críticos a los enemigos de la Sala Roja, o eso le dijeron. Inserte aquí una imagen de Black Widow. Se suponía que sería un trabajo sencillo, su primera misión en solitario fuera del país como una viuda negra en toda regla, un título que le había otorgado recientemente. Natasha había ejecutado su misión con precisión letal. El objetivo había estado en una fiesta lujosa y su equipo de seguridad subestimó a la joven que entró gracias a su impresionante apariencia y excelente entrenamiento. Pero escapar había resultado más difícil de lo que había previsto. Su salida fue caótica, marcada por disparos y chirridos de neumáticos. Las balas comenzaron a volar en el momento en que ella abandonó la escena, sus perseguidores eran implacables y despiadados. Había logrado esquivar la mayoría, pero uno le había rozado el hombro. ¡Cuaj! Ella gruñó mientras corría hacia su elegante auto deportivo de 2 puertas robado y salía del camino de entrada. Mientras Natasha corría por las calles de Los Ángeles, zigzagueando entre vehículos más lentos, el rugido de los motores resonaba detrás de ella. Un convoy de todoterrenos oscurecidos, cada uno lleno de hombres y mujeres armados, se abalanzó sobre ella, con sus faros atravesando la oscuridad como ojos depredadores fijos en su presa. ¡Mierda!, gritó al notar que los autos la alcanzaban a través del espejo retrovisor, con una mano en la herida abierta, manteniendo una presión constante y la otra sujeta al volante. La persecución continuó, las luces de la ciudad se difuminaron en rayas mientras su auto se precipitaba hacia el aislamiento del desierto. Su entrenamiento la había preparado para el dolor, para el peligro, pero el miedo crudo de ser perseguida, cazada, era algo nuevo, algo ferozmente real. Finalmente, sucedió lo inevitable. Una bala dio en el blanco y destrozó la llanta de su auto. Se salió de control, arrojando chispas en la noche mientras el metal raspaba el asfalto, antes de estrellarse contra las afueras arenosas. Natasha salió gateando de entre los escombros, su cuerpo gritaba en protesta, su entrenamiento era lo único que la mantenía consciente. Con una profunda inspiración, tropezó hacia el desierto, sus pasos eran inestables mientras la sangre goteaba de su pierna y hombro. El sonido de los vehículos de sus perseguidores se hizo más fuerte, sus faros barrían el paisaje como si fueran reflectores. Corrió lo más rápido que pudo, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pero el desierto era vasto, implacable, y cuando los faros se acercaron, Natasha se encontró desacelerando, sus heridas superaban su determinación. Y muy pronto, sonó un disparo, resonando en el silencio de la noche, y el dolor explotó en su muslo. ¡Ah! Ella cayó, sus manos agarrando la herida mientras un grito escapó de sus labios. El suelo debajo de ella era frío, duro, y mientras miraba las estrellas, sabiendo que no había salida, no pudo evitar pensar en Yelena, su hermana pequeña en todo menos sangre. La promesa que hizo de regresar sana y salva de su primera misión se sintió como un peso alrededor de su cuello. A medida que el círculo de sus perseguidores se estrechaba, cada uno acercándose con las armas en la mano, la mente de Natasha se aceleraba. Imaginó una vida diferente, lejos de los fríos pasillos del Salón Rojo, donde podría haber sido libre, o tal vez incluso normal y corriente. Las lágrimas se mezclaron con la suciedad de su rostro mientras susurraba.
Lo siento, Yelena, creyendo que estos eran sus últimos momentos. Cerró los ojos, una súplica silenciosa escapó de su corazón, deseando desesperadamente que alguien viniera a salvarla. Y entonces, justo cuando sus perseguidores estaban a solo unos pasos de distancia, cortando la tensión, un extraño zumbido atravesó la noche. Las cabezas se volvieron y el haz de luz de una moto deslizadora atravesó la oscuridad, acelerando en su dirección a una velocidad increíble. Natasha entrecerró los ojos para protegerse del brillo, su corazón latía con una mezcla de esperanza e incredulidad. ¿Qué es eso? La bicicleta se detuvo y de ella saltó una figura, extrañamente fuera de lugar, que aterrizó justo al lado de Natasha, rodeada por decenas de individuos armados. Hola. Peter saludó a la chica sangrando frente a él, sus ojos se abrieron por un momento al reconocerla. Viuda negra. Rápidamente se recuperó antes de hacer un gesto a sus asaltantes que parecían sorprendidos. ¿Estas malas personas te están molestando? Natasha tartamudeó, la voz se le quedó atrapada en la garganta y las palabras le fallaron. Parpadeó, sin estar segura de si el hombre que tenía delante era una ilusión, un truco de su mente, desesperada por la salvación. Uno de los hombres armados, aparentemente el líder, dio un paso adelante, apuntando con su arma a Peter. Vete ahora, ladeó con autoridad, su dedo apretando el gatillo. O te dispararán. Y no te molestes con ella. Es una asesina. La mirada de Peter se dirigió hacia Natasha, con las cejas levantadas en silenciosa pregunta. ¿Es eso cierto? Preguntó, su tono ligero pero sus ojos penetrantes. ¿Matar a alguien recientemente? Natasha reunió fuerzas, lágrimas falsas brotaron y se mezclaron con las reales mientras contaba su historia. No, por favor, tienes que creerme. Sollozó, haciéndose la damisela con desesperada perfección. Está mintiendo. Necesito ayuda. Están tratando de matarme. Peter se rió suavemente y se arrodilló a su nivel. Eres un buen mentiroso, ¿lo sabías? Pero, lamentablemente, soy bueno leyendo a la gente. Su sonrisa no flaqueó, encontrando divertido su pequeño truco. La fachada de Natasha se quebró, su aplomo entrenado flaqueó bajo su mirada perspicaz. Ella suspiró, dejando el acto, sus ojos se endurecieron al enfrentar la realidad de su situación. Ella iba a morir aquí en este desierto y nadie la salvaría. El líder escupió una advertencia. Ya sabes lo que es ella. Vete o disparamos. Peter se puso de pie, dando un paso protector frente a Natasha. No, ustedes deberían ser los que se vayan, dijo con un gesto despectivo con la mano. Su postura era relajada, pero había un acero subyacente en su voz. Natasha lo miró y su confusión dio paso a un destello de esperanza. ¿Por qué se arriesgaría por ella, una extraña y, además, una asesina? Su audacia y tonta valentía la dejaron sin palabras. ¿Por qué? La voz del líder era incrédula, casi burlancia. ¿Por qué proteger a un asesino? Peter se encogió de hombros y sus ojos brillaron con picardía. No lo sé. Tal vez es porque creo que es linda. Su sonrisa era descarada, destinada a suavizar la tensión. Natasha no pudo evitar sonrojarse levemente, a pesar de la gravedad de su situación. Una pequeña, casi imperceptible sonrisa, apareció en sus labios. Inmediatamente, la paciencia del líder se acabó. Levantó su arma más alto, un ultimátum final flotando en el tenso aire de la noche. Última oportunidad. Aléjate. La respuesta de Peter fue tranquila, su voz firme pero ligera, como si estuviera hablando del clima en lugar de enfrentarse a un escuadrón de hombres armados. Deberían irse pacíficamente. Créanme, no querrán apretar esos gatillos. No terminará bien para ninguno de ustedes, advirtió. La tensión en el aire era palpable, una espesa manta que parecía asfixiar el aliento de la noche del desierto. Natasha, a pesar de su entrenamiento, sintió una preocupación persistente en su estómago por el extraño que inexplicablemente había decidido arriesgar su vida por la de ella, incluso después de saber que ella era una asesina. Estaba a punto de expresar su preocupación, de instarlo a reconsiderar su audaz postura, cuando el líder, cansado del enfrentamiento, tomó su decisión. Tuviste tu oportunidad, gruñó, y con un movimiento rápido, su dedo apretó el gatillo. Una sola bala se dirigió hacia el pecho de Peter. El tiempo pareció ralentizarse para Natasha mientras miraba horrorizada. Pero Peter, con una calma asombrosa, levantó la mano. La bala se detuvo en el aire, suspendida por una fuerza invisible, antes de retroceder y volar directamente hacia el líder. Golpeó con precisión mortal, incrustándose en su cabeza y arrojándolo instantáneamente al suelo.
Un silencio atónito cayó sobre el grupo mientras el cuerpo del líder caía ruidosamente sobre el suelo arenoso. Los otros individuos armados observaron conmocionados y asustados, su comprensión de la situación trastornada por el evento imposible que acababan de presenciar. Peter los miró con expresión sombría. Te dije que no terminaría bien, dijo simplemente. Natasha, todavía en el suelo, lo miró fijamente, con la mente acelerada. Había visto muchas cosas en su tiempo en la habitación roja, pero esto estaba más allá de todo lo que podía comprender. Peter no se había movido de su lugar, pero el líder estaba muerto, y no por ningún medio visible. Al sentir la vacilación entre la multitud, la voz de Peter se suavizó. Pueden irse si quieren. No tienen que hacer esto, les instó. Tu líder está muerto, pero no tienes que unirte a él. Vete a casa y vive una vida larga y feliz. Sus palabras parecieron resonar en algunos, mientras sus armas bajaban ligeramente, la dura resolución en sus ojos vacilaba. Sin embargo, no todos estaban convencidos o dispuestos a abandonar su misión. Impulsados por el miedo y la necesidad de eliminar lo que no podían entender, uno gritó, reuniendo a los demás. Es solo un niño. No sé qué hizo, pero no puede hacérnoslo a todos. Simplemente matémoslo. Cuando apretaron el gatillo, una ráfaga de balas se lanzó hacia Peter. Pero con otro movimiento de su mano, los detuvo a todos con su telequinesis. Luego, con rostro sombrío, devolvió las balas a sus remitentes. Cada bala encontró su objetivo y, uno por uno, los desafiantes atacantes restantes cayeron, sus cuerpos golpearon el suelo con firmeza. Natasha miró con los ojos muy abiertos con una mezcla de horror y asombro. La realidad de las habilidades de su salvador era clara y aterradora. Pedro no era solo un hombre. Él era algo completamente distinto, algo poderoso. Una vez neutralizada la amenaza inmediata, Peter se volvió hacia los pocos que habían hecho caso a su advertencia y no habían disparado. Los ahuyentó con un movimiento de su mano. Aterrados de que pudieran ser los siguientes, dejaron caer sus armas y huyeron hacia la oscuridad, dejando a Peter y Natasha solos en medio de la matanza. Cuando el polvo se asentó y el silencio del desierto los envolvió una vez más, Natasha miró a Peter, sus ojos reflejaban la luz de la luna y su nueva percepción del hombre que acababa de salvarle la vida. ¿Quién eres tú? Preguntó Natasha, tartamudeando sus palabras. A mí. Peter se señaló a sí mismo como si no supiera con quién estaba hablando. Soy Star-Lord. ¿Star-Lord? Repitió Natasha, escapándose una pequeña risa a pesar del dolor punzante de sus heridas. ¿Está bien, quién eres realmente? Preguntó de nuevo, pensando que estaba bromeando. ¿Por qué todo el mundo se burla de mi genial apodo? Y Peter se agachó, deprimido, dibujando círculos en la arena con su dedo. Este comportamiento solo pareció hacerla reír aún más. Y solo disminuyó a medida que sus fuerzas disminuyeron y la pérdida de sangre pasó factura. Sus risas se desvanecieron en respiraciones superficiales y sus ojos parpadearon mientras luchaba por mantener la conciencia. Natasha. Los ojos de Peter se abrieron cuando corrió hacia ella, su voz tenía una nota de urgencia. Sus ojos parpadearon débilmente, el esfuerzo por mantenerlos abiertos era visiblemente agotador. Cuando su conciencia decayó, una repentina comprensión atravesó su neblina de dolor y desorientación. Su mirada se fijó en el rostro de Peter, la confusión y la sospecha parpadearon a través de su visión oscurecida. ¿Cómo supo mi nombre? Se preguntó, pero antes de que pudiera reflexionar más o expresar su pregunta, la oscuridad que bordeaba su visión aumentó, consumiendo su conciencia por completo.